Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica, y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debo informarte que abajo en la casilla de descripciones de este video encontrarás el enlace para entrar a realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Y para apoyarnos en el trabajo de evangelización que realizamos en este canal, te invito a que nos des un me gusta al video, lo compartas, actives la campanita de notificaciones y te suscribas para que no pierdas ningún episodio de lo que estaremos próximamente subiendo al canal. Ya se acerca la Cuaresma y estamos preparando un material muy interesante para nuestra vida espiritual, para nuestra formación. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta práctica de la lección encomendándonos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entonces te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Estamos en el primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido.
Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos preguntamos, ¿qué dice el texto que acabo de leer? Entonces, para poder responder más efectivamente esta pregunta, debo releer el texto y subrayar las partes más importantes, extraer lo que me llama la atención, ver el contexto, ver los personajes, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. Te voy acompañando en este proceso. Sigamos. Bien, y debemos entonces comenzar por decir que el Evangelio de hoy, como vimos, consta de un largo texto y nos habla sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Hoy día hay mucha gente que se sirve de estos textos del Evangelio sobre la expulsión de demonios para dar miedo a la gente. Sin embargo, esta no es la finalidad del que escribió el Evangelio. Para Marcos es totalmente lo contrario. Él trata de darnos el siguiente mensaje. Marcos asocia la acción del poder del mal en cuatro cosas que son señales importantes y te invito a que vayamos descubriéndolas. La primera de ellas, el cementerio, que es el lugar de los muertos. Allí Marcos está asociando la muerte que mata la vida. El segundo aspecto que resalta Marcos allí es el cerdo, que era considerado en aquel entonces un animal impuro. Allí está tratando de asociar la impureza que nos separa de Dios. El tercer aspecto que resalta Marcos en el texto es el mar, que era visto como símbolo del caos de antes de la creación, el caos que destruye a la naturaleza. Y el cuarto aspecto, la palabra legión, nombre que se le daba a los ejércitos del Imperio Romano, el imperio que oprime y que explota a la gente. Y ahora Jesús vence el poder del mal en estos cuatro puntos. La victoria de Jesús tiene un enorme alcance para las comunidades de los años 70, época en la que Marcos escribe el Evangelio. Las comunidades en aquel entonces vivían perseguidas por las legiones romanas, cuya ideología manipulaba las creencias populares relativas a los demonios para dar miedo a la gente y conseguir la sumisión. Entonces ya vamos descubriendo la forma como escribió Marcos este evangelio y el significado, el sentido que quiere darle al texto. Vemos el primer punto que le he señalado allí en pantalla y es cuando nos habla del poder del mal que oprime, maltrata, aliena a las personas. Los versos iniciales describen la situación de la gente antes de la llegada de Jesús. La gente sufría mucho, estaba muy oprimida.
Marcos describe el comportamiento del endemoniado y asocia el poder del mal al cementerio y a la muerte. Es un poder sin rumbo, amenazador, descontrolado y destructor, que da miedo a todos, priva a la persona de conciencia, de autocontrol y de autonomía. El segundo aspecto, ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. Qué interesante. En la manera de describir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído, Marcos acentúa la desproporción total. El poder que antes parecía tan fuerte se derrite y se derrumba ante Jesús. El hombre se cae de rodillas, pide que no se le expulse de la región y entrega hasta su nombre. Dice, me llamo Legión. A través de este nombre, Marcos asocia el poder del mal al poder político militar del Imperio Romano que dominaba el mundo a través de legiones. El tercer aspecto allí es cuando dice el poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni conciencia. El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos, solo consigue ir dentro de los puercos con el permiso de Jesús. Una vez dentro de los puercos, estos se precipitan al mar. Eran 2000 puercos. Según la opinión de la gente, el cerdo era símbolo de impureza, impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse acogido por Él. El mar era símbolo del caos que existía antes de la creación y que, según la creencia de la época, amenazaba la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitaban al mar es un poco extraño y difícil de entender, pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía ni consistencia. Quien cree en Jesús ya venció el poder del mal y no precisa tener miedo. Entonces, veamos la reacción de la gente del lugar. La reacción de la gente alertada por los puerqueros, em, por los que criaban cerdos, que se ocupaban de ellos, la gente del lugar acudió y vio al hombre libre del poder del mal, en su sano juicio, pero entraron en los puercos. Por esto piden a Jesús que se aleje. Para ellos los puercos son más importantes que el ser humano que acababa de recobrar su sano juicio. Lo mismo ocurre hoy. El sistema neoliberal se interesa muy poco en las personas. Lo que importa es el lucro. Lo que importa muchas veces son otras cosas por encima de las personas. Entonces observemos todos estos detalles y vayamos tomando nota. Para concluir esta primera parte, entonces, podemos decir que anunciar la buena nueva es anunciar lo que el Señor ha hecho para ti. El hombre liberado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. No todos los que querían seguir a Jesús, estar con Jesús, Jesús se los permitía. Él escogió a los que iban a estar con Él. Por eso la palabra nos dice, no eres tú quien me ha elegido, soy yo quien te he elegido a ti. Entonces, aquí vemos que a ese hombre lo envía a su casa
Y esta frase de Jesús, Marco las dirige a las comunidades y a todos nosotros también. Para la mayoría de nosotros, seguir a Jesús significa ir a casa y anunciar a los nuestros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ser testimonios de Jesús. Y entonces con estos detalles ya estamos más cerca de la meditación, de descubrir qué me dice a mí el texto. Y pienso que le hemos llegado muy cerca. En este segundo paso meditamos y vemos ya la palabra en nuestro contexto de vida, en lo que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. Entonces te voy a compartir un mensaje del Papa Francisco que nos va a ayudar a acercarnos a la palabra y verla reflejada en nuestra actualidad. Nos dice el Papa en su audiencia general de febrero del 2019, cuando Jesús comienza a predicar, el primero en pagar las consecuencias es precisamente el mal que aflige al mundo. Los espíritus malignos imprecan. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Nunca se había visto una santidad semejante, no preocupada por ella misma, sino volcada hacia el exterior. Una santidad, la de Jesús, que se expande en círculos concéntricos, como cuando arrojamos una piedra a un estanque. El mal tiene los días contados. El mal no es eterno. El mal ya no puede hacernos daño. Ha llegado el hombre fuerte que toma posesión de su casa. Y este hombre fuerte es Jesús, que nos da a nosotros también la fuerza para tomar posesión de nuestra casa interior. Preguntémonos, ¿le he abierto la puerta a Jesús para que ese hombre fuerte, con su poder, con su palabra, arroje los demonios que frenan y obstaculizan mi vida espiritual? Que cada uno responda de acuerdo a su circunstancia, a su realidad. Y ahora te invito a que cerremos esta parte de la lección divina con una oración respondiéndole al Señor lo que me hace sentir el texto. Yo he preparado una pequeña oración personal aquí que te invito a que hagas conmigo y posteriormente tú puedes hacer la tuya personal. Si deseas puedes cerrar tus ojos y le decimos, Padre bueno, ayúdame a no rendirme nunca. Permíteme que en medio de mis cansancios y de mis tristezas me postre ante ti, te ruegue, clame a ti pidiéndote liberación de mis demonios, de esos demonios que son la tristeza, el orgullo o la ansiedad, que nunca parte a tu Hijo de mi vida y de mi corazón. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y llegamos al cuarto paso de la lección divina y nos habla de actuar. ¿A qué me lleva esta lectura? ¿A qué propósito de vida? ¿A qué compromiso ante el Señor? ¿A qué me invita Jesús con este Evangelio? ¿Qué parte de mi vida todavía no le he entregado al Señor y todavía está bajo la influencia del mal? Hagamos ese propósito de entregarle cada día más al Señor el control de nuestra vida, para que realmente esa liberación de nosotros mismos, de nuestro corazón, pueda realizarse en plenitud. Te invito a que hagas esa práctica hoy, lo escribas en tu cuaderno espiritual y lo ofrezcas al Señor. Puede ser delante del sagrario,
a solas en tu cuarto, en oración. Haz ese propósito. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Hermosa lectura que nos lleva y nos invita a profundizar, a remar más mar adentro, como nos decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. No tengan miedo a remar mar adentro. Esta lectura nos lleva mar adentro, a revisarnos interiormente todavía esas raíces del mal que están allí y a recordarnos que Jesús tiene el poder para liberarnos de todo ese mal. Solamente tenemos que abrirle la puerta. Entonces, sin más preámbulos, me despido por hoy. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Te animo a que sigas adelante día a día con esta práctica, porque la palabra de Dios es liberadora. La palabra de Dios tiene poder, porque es el mismo Jesús el que tiene el poder a través de su palabra. Entonces te invito a que no desmayes en esta práctica. Comparte estos videos con los que tú crees que necesiten, tus amigos, tus familiares. El Señor va a mover tu corazón. Conviértete en ese agente evangelizador sin ningún temor ni ninguna vergüenza. No, que no te avergüence tu fe. Que tengas un excelente inicio de semana, un excelente día, que Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios lo permite.